Hola a todos, en este nuevo espacio de nuestro canal, el cual hemos llamado Biografías de célebres personajes de la historia de la humanidad. Quiero compartir contigo el personaje de hoy, Tertuliano de Cartago. Tertuliano ocupa un periodo de tiempo entre los años 160 y 240 después de Cristo. Tertuliano era hijo de padres paganos. Se educó en Cartago, esto es África, que en ese entonces era el centro cultural y educativo únicamente superado por Roma. Tertuliano era abogado, conocía muy bien la ley romana. Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la iglesia, comentó acerca de él y dijo lo siguiente: exacto conocedor de las leyes romanas y varón insigne por otros conceptos e ilustrísimo en Roma. Este comentario hace Eusebio acerca de él. Era un hombre ilustrado, era un hombre muy bien preparado, era un hombre estudioso, académico, que estaba interesado en poder llevarles a los intelectuales de aquel tiempo el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, transmitirles también a ellos el legado del Señor y todas las verdades que están ahí reflejadas en las palabras que el Señor mismo dijo. Tertuliano también es reconocido como padre de la iglesia. De esto hablé en el audio que se llama Policarpo. Te invito ahí a buscarlo en la serie de biografías que he estado haciendo en estas últimas semanas. Ahí hablo un poco más y explico un poco más el por qué este término de padre de la iglesia. Tertuliano fue un prolífico escritor cristiano y apologista. Hemos visto también a muchos apologetas a lo largo de la historia. Y también hemos tocado en este canal algunos de los primeros siglos que decidieron defender la fe, incluso cuando la vida de ellos estuvo en peligro y fueron muertos, creyendo y no negando la fe que profesaban. Tertuliano fue el primer autor cristiano conocido que escribió en latín. También fue el primer escritor latino en usar el término Trinidad, que para ti y para mí hoy en día es tan común esa palabra, Trinidad. Fue el primer autor cristiano también en escribir un comentario sobre teología trinitaria. Tertuliano y su lucha contra la herejía de su tiempo. Aquí vemos al personaje ya en su férrea lucha, la cual todo cristiano debe de dar en su tiempo. Todos debemos batallar con esto. Todos debemos en nuestros días, así como Tertuliano, luchar contra la herejía que siempre va a nacer de en medio nuestro. Lamentablemente, internamente, se levantarán muchos falsos maestros y también falsos predicadores que van a tergiversar, que van a manipular el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para engañar a muchos y llevar a muchos al error. Tú y yo hemos sido llamados para sacar a muchos del error y también para traer a muchos de las tinieblas a la luz, así como tú y yo fuimos traídos desde las tinieblas a la luz. ¿Te das cuenta? Y quiero comentarte un poco acerca de la lucha que tuvo Tertuliano en su tiempo. Número 1. Su lucha contra Marción. Marción creía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y ahí surgió un movimiento que creía aquello, con cual también Tertuliano tuvo que luchar
y responder preguntas y discutir y debatir y refutar muchas herejías que este movimiento comenzó a enseñar y a comunicar en su tiempo. Número 2. Su lucha contra Praxias. Praxias atacó el pensamiento trinitario. Hoy en día vemos a muchas sectas atacar también lo que atacó Praxias. Sectas que dicen que Dios no es trino. Que dicen que y niegan la divinidad del Hijo y obviamente también niegan la divinidad del Espíritu Santo. Esto estaba sucediendo en el siglo II. Eran las luchas de aquel tiempo. Praxias atacó fuertemente el pensamiento trinitario. ¿Y qué postulaba Praxias? Él decía, Dios es uno. Pero decía él, que el Hijo y el Espíritu Santo son modos simultáneos en que Dios actúa. Él planteaba esto. Planteaba de que el Hijo y que el Espíritu Santo eran modos que estaban actuando dentro de un solo Dios y que actuaban en forma específica. Él decía, en el Antiguo Testamento estuvo activo el Padre, en el Nuevo Testamento estuvo activo el Hijo, y en el nacimiento de la iglesia estuvo y está activo el Espíritu Santo. Este pensamiento y esta declaración de él es muy parecido a los llamados solo Jesús. No sé si has escuchado hablar de esa secta llamada solo Jesús, los cuales también son muy parecidas al pensamiento de Praxias, los cuales dicen de que solo Jesús es Dios, no hay Padre y no hay Espíritu Santo. Lamentablemente este movimiento de solo Jesús salió del movimiento pentecostal. Los unitarios y la Iglesia Pentecostal Unida creen y afirman esta herejía. Así como estas y otras herejías tuvo que también hacer frente Tertuliano. Como les dije recién, todo cristiano debe batallar sus batallas en su tiempo. Todos debemos dar defensa de nuestra fe. Todos debemos responder preguntas difíciles que nos harán los incrédulos y también los creyentes. Debemos responder con claridad usando las Escrituras a todo aquel que duda y a todo aquel que objeta y a todo aquel que quiere desviar la atención de las Escrituras, poniendo por encima sus propias opiniones o su propio pensamiento. Tú y yo somos llamados a defender la fe, a hacer defensa de la fe, así como lo hizo Tertuliano. Tertuliano en forma profunda y con respuestas teológicas dio respuesta a todo aquel que exigió de él respuesta. Tertuliano afirmaba y decía esto: multiplicar dioses es paganismo. Así tal cual. Multiplicar dioses es paganismo. Y de esa forma refutó a los herejes con valentía y rigor. Número 3. Recuerda que estamos viendo su lucha contra las herejías de su tiempo. Número 3 y último. Algo importante que te quiero comentar para que entiendas un poco el pensamiento y la lucha que tuvo Tertuliano en su tiempo. Su lucha contra el montanismo. Este movimiento fue originado en Frigia, Galacia. Este era un movimiento llamado de la nueva profecía. Aclaro esto. La nueva profecía no tenía nada que ver con la profecía bíblica. Montano, el fundador del movimiento, tenía 2 mujeres profetas y a mujeres en posiciones de liderazgo.
Esto es muy parecido al feminismo de hoy en día, que lamentablemente vemos que que ha ingresado fuertemente a muchas iglesias. Hoy vemos a muchas mujeres que están en puestos de liderazgo y han ingresado o han promovido el feminismo que tú y yo conocemos y lo han metido a la iglesia, disfrazando el mensaje, manipulando el mensaje, llevando a muchos al error. ¿Qué hacían los que seguían este movimiento? A ellos habían cosas que les distinguían. Por ejemplo, periodos largos de ayuno para buscar una más elevada espiritualidad. También eran muy rigurosos. Postulaban que el no casarse era lo mejor y volver a casarse, dado el caso, jamás se debía hacer. Además, también el montanismo fue tachado de movimiento herético por no estar organizado, podríamos decir, por no estar ordenado, ni estar bajo la autoridad de un obispo, así como lo enseñan las cartas de Pablo ahí en el Nuevo Testamento. Y un poco de historia. Los historiadores que vivieron 100 años después de Tertuliano son los que más han aportado en cuanto a información acerca de él. Tertuliano, estando en Roma, quedó admirado del martirio y el rigor visto en los cristianos. Él veía como los cristianos morían en la arena romana, devorados por las fieras. Él veía cómo eran perseguidos, cómo ellos no claudicaban, cómo ellos no renegaban, cómo ellos morían, muchos cantando himnos, otros morían encendidos para iluminar las calles de Roma como antorchas humanas, y muchos eran muertos de maneras crueles y terribles. Él, al ver todo eso, fue impactado grandemente, y esto fue lo que le llevó a también ser parte del cristianismo. Recordemos que para los primeros cristianos de los primeros siglos era una honra y un honor morir por Cristo. Era lo más alto que ellos podían aspirar, era ser perseguidos por Cristo y ser muertos también por Cristo. Y ya para ir terminando, permíteme ir concluyendo con esta historia. Si quieres ahondar un poco más del personaje de hoy, te invito hoy a leer el libro Eusebio, Historia de la Iglesia, de Paul Maier. Quizás tú te preguntes por qué hoy hablar de Tertuliano. ¿Por qué es tan importante hoy conocer a este hombre, a este hermano en la fe? ¿Cuál fue su legado? ¿Por qué debemos de hablar de él? Y quiero solo detenerme en ciertas cosas para ir ya terminando. ¿Por qué hablar de él? Razón número 1. Porque fue un valiente apologista que enfrentó en su tiempo la herejía y luchó contra Marción, luchó contra el montanismo y luchó también contra Praxias. Tertuliano fue un hombre de un pensamiento profundo. Enfrentó los retos de su tiempo, ¿te das cuenta? Retos teológicos. La iglesia estaba recién comenzando a armar su teología y venían preguntas, venían ataques, venían burlas. Mucha gente quería tener respuestas a ciertas cosas y la iglesia estaba armando en cierta forma su teología en estos primeros siglos, y Tertuliano fue un hombre que fue capaz de responder a aquellas preguntas difíciles y llevar el evangelio y llevar el cristianismo al mundo intelectual de su tiempo.
Él dio respuestas a los creyentes y también refutó a los herejes de su tiempo. ¿Y cuál es el llamado de hoy? ¿Cuál es el llamado de hoy con esta historia? ¿Cuál es el llamado de hoy con esta breve biografía de Tertuliano? El llamado de hoy es este. Es a defender la fe como lo hizo también Tertuliano. El llamado de hoy es a no mezclarte con el pensamiento secular de este tiempo. El llamado de hoy es a ser riguroso en cuanto a la doctrina. Muchos dicen para qué estudiar tanto la Biblia, muchos dicen para qué estudiar tanta doctrina, para qué enseñar tanta doctrina cuando la doctrina divide. Y yo te digo lo contrario. La doctrina es necesaria. ¿Sabes por qué? Porque la doctrina separa la verdad del error. Entonces el llamado de hoy es a no contaminarte con la cultura pagana que nos rodea a todos en este siglo. El llamado de hoy es a mantenerte firme en tus convicciones. El llamado de hoy es ser fiel al Señor hasta cuando Él venga. Así que, amigos y hermanos, a todos los que escuchan el canal, a todos los que escuchan estas biografías que hemos estado subiendo en todas estas semanas, el deseo nuestro es que Dios bendiga tu vida, que Dios traiga luz a tu vida, a tu mente, a tu corazón, que Dios hable a tu vida. La intención de hacer todas estas biografías es que tú conozcas la historia de la iglesia si eres cristiano, porque conociendo la historia podemos evitar el volver a repetirla. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Así que el llamado de hoy es a compartir este material, a compartirlo ahí con tus amigos, con tus redes sociales, con tu grupo de iglesia, a compartirlo con los creyentes nuevos, con los creyentes viejos también que llevan años, porque hay mucho creyente que no conoce la historia de la iglesia y es importante que cada creyente conozca quiénes somos, qué es el cristianismo y todo lo que a través de los siglos le ha costado vencer y le ha costado 1000 batallas. Pero aún así, como esto no es obra humana, sino que es obra de Dios, aunque venga lo que venga, el cristianismo nunca será destruido. ¿Sabes por qué? Porque el que lo sostiene es Cristo el Señor. Así que amigos, un fuerte abrazo, que tengas una semana bendecida. Visítanos, somos Esperanza en tiempos difíciles. Somos un canal que solamente quiere dar aliento y esperanza a un mundo perdido, a un mundo confuso, a un mundo que sufre. Y el medio para esto son las Escrituras. Visítanos, comparte, dale like y por supuesto, si te ha gustado el canal, te invitamos a ser parte de él, suscribiéndote y ahí compartiendo el contenido. Un fuerte abrazo.